Ahora damos inicio a una refutación cruzada, 10 minutos cada uno. Empezando el profesor Álvaro Ferrer. Bien, muchas gracias. Qué bueno que despejamos todo el ritmo inicial. Por lo tanto, desmitificamos el problema de las mujeres de hecho, en fin, su desprotección. Estamos completamente de acuerdo con ustedes que existe el mecanismo suficiente y ya estamos centrando la discusión, el quid de la discusión, en el llamado matrimonio homosexual o matrimonio igualitario. Y confirmo lo que dice Cristian, efectivamente, y con mayor razón, dado que vamos a centrar la discusión en eso, estamos aquí por la locura. Lo primero que quiero plantear como refutación, en el fondo es una pregunta. El principio que todos conocen es que a cada cual compete la carga de la prueba de aquello que firma. Por lo tanto, tirar el gato así al voleo de que el 10% de la población sería homosexual, porque son muchos más, ¿cierto? Porque muchos andan escondidos. Yo quiero honestamente conocer cuál es la fuente y cuál es el estudio empírico que así lo demuestra. Yo tengo respuesta a eso, ¿no? Porque me da la pega de efectivamente hacer esa búsqueda y adelanto que no hay respuesta. Pero estoy dispuesto a que me impresionen y por lo tanto espero que me ilustre al respecto para que yo pueda salir de mi increíble ignorancia. Ahora, también fíjense, quiero notar una pequeña incoherencia. Cristian parte diciendo que los homosexuales no tienen cómo regular su... ya no sé qué, porque en principio al parecer no están en total indefensión, pero el mismo Cristian dice que a través del contrato de sociedad responsabilidad limitada, más los otros mecanismos que yo nombré, ellos también estarían amparados. Entonces, ¿qué es lo que queda de la esfera de la convivencia homosexual que no estaría amparado por el derecho? Y fíjense que es la regulación del afecto. Porque los homosexuales hoy día pueden convivir, practicar la sexualidad, a la medida que no sea con menor de edad, porque saben que el delito de sodomía todavía es delito en Chile y el Tribunal Constitucional lo ratificó así este año. Pueden compartir sus bienes, todo eso pueden hacerlo. ¿Qué es lo que no pueden? ¿Qué es lo que queda fuera del amparo jurídico? La regulación del afecto. Entonces yo le planteo la pregunta a Cristian, porque esto es parte de su carga probatoria. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y con ejemplos concretos, el afecto, el amor entre las personas ha sido objeto de regulación jurídica. Adelanto, nunca. Nunca. Que alguien me dé un ejemplo concreto, real, según el cual la causa de una institución jurídica, de una regulación por la vía del derecho, sea el amor entre las personas, el afecto entre las personas. No es así. Ahora, si es que es así, por favor, denme esa razón. De hecho, si nosotros atendemos a lo que es el derecho de familia en el plano axiológico, en el plano normativo, y no solo, como se nos quiere llevar continuamente, al plano sociológico, psicológico, afectivo. No, en el plano axiológico y normativo. Fíjense que el derecho de familia es y ha sido siempre, a pesar de todas sus modificaciones, algunas de las cuales evidentemente no comparto, ha sido siempre la regulación del deber ser, de lo que la sociedad considera, puede ocupar un término filosófico, a pesar de que a muchos de aquí no les gusta la filosofía, el analogado principal, es decir, aquello que reúne de modo más perfecto determinados bienes para el bien común. Y en razón de ese analogado principal se establecen una serie de regulaciones que siempre discriminan, siempre distinguen. Por favor, que alguien me dé el ejemplo de una ley cualquiera que no distinga. La pregunta, por lo tanto, es si esa distinción es razonable o no, si obedece o no a un principio de justicia. No basta constatar el dato fáctico de la distinción o discriminación. La discriminación, para ser contraria a derecho, tiene que ser arbitraria, y eso ustedes lo saben muy bien. Entonces vamos de lleno a ver si es que aquí existe algún tipo de discriminación arbitraria. Entonces fíjense, doy por descontado que todas las personas, todas sin excepción, cualquiera sea su orientación, identidad sexual, ya no sé qué tecnología se ocupa hoy día, todas tienen la misma dignidad en cuanto a personas. En el plano ontológico no existe distinción alguna, pero de ello no se sigue, y si es que se sigue, por favor sáquenme de este sofisma, que todo lo que hacen las personas en el ejercicio de su libertad merezca exactamente el mismo trato y el mismo reconocimiento jurídico. Se entiende el non sequitur, ¿cierto? La conclusión no se sigue de ese antecedente. Pues bien, ¿cuáles son las premisas de esta reivindicación? Que Cristian está perfectamente ya no aceptar que se trata de un lobby muy organizado y muy bien financiado. Los homosexuales son personas y por lo tanto tienen los mismos derechos.
lo concedo. Son personas y tienen los mismos derechos en cuanto personas. De ello no se sigue que todo lo que hagan merezca exactamente el mismo trato. Segundo, la relación homosexual, fíjense, esto es muy importante, es una relación afectivo-sexual, adulta, libremente consentida, en que se aspira por sus partes o contrapartes a una convivencia indefinida en el tiempo, lo cual contradice todo tipo de evidencia, pero en fin, y a compartir los bienes y cargas de esa vida en común. Eso es la relación homosexual. Convivencia de connotación sexual entre adultos libremente consentida, con cierta aspiración en el tiempo y a compartir los bienes y cargas de la vida, todo el elemento patrimonial. Bueno, si es que eso es la relación homosexual, si es que eso es lo que formalmente es, la pregunta es si es que a partir de ese principio formal encontramos en el matrimonio razones suficientes para decir si cabe dentro o no cabe dentro. Ya les adelantaba, la discusión aquí no es con quién es lícito casarse, la discusión es qué es el matrimonio. Si yo tengo claro lo que es el matrimonio, entonces puedo, a partir de ese estándar, juzgar, lógicamente, si una determinada relación, la que sea, cumple o no con sus notas definitorias como institución de interés público, propio del derecho de familia. El derecho de familia no regula las relaciones porque sí, sino porque son de interés público. De otra manera, simplemente no las regula. Pues bien, lo que está ocurriendo en el mundo, y esto yo sé que va a sonar a pendiente resbaladiza y falacias de esa naturaleza, pero estoy hablando de datos concretos, hechos. Es que una vez que se entiende que el matrimonio igualitario, es una relación entre adultos libremente consentida, con connotación sexual, con cierta aspiración de convivencia estable en el tiempo, que quieren compartir los bienes y cargas de la vida, la pregunta es, bueno, ¿y qué no es matrimonio? Todo pasa a ser matrimonio. Y por eso es que ustedes pueden ver hoy día, en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos, que una vez que se ha introducido la regulación del matrimonio homosexual o matrimonio igualitario, puesto que eso es el matrimonio, eso es lo distintivo, el principio formal, bueno, inmediatamente viene el paso siguiente, llamar matrimonio a las uniones poligámicas, cualquiera sea su especie, poliginia, poliandria, da lo mismo. Eso es real, los proyectos existen y quien quiera conocerlo, antes que lo busque. Y no solo eso, sino que se va un poco más allá. Se dice, el ejercicio de la sexualidad, o el discernimiento para el ejercicio de la sexualidad, basta ver en Chile lo que dice respecto al Código Penal, requiere una edad relativamente baja. Y eso incluso podría, a través de la variación contingente de la ley, incluso rebajarse más. Bueno, hay ciertos estados en Norteamérica en los cuales se dice, en razón de este principio, que si existe una relación entre un adulto y un menor de edad, pero que jurídicamente son hábiles para consentir sexualmente, se quieren mucho, tienen aspiración a vivir una relación estable, afectiva, etcétera, de connotación sexual evidentemente, la práctica de la sexualidad es siempre el fundamento, quieren compartir los bienes y cargas, etcétera, ¿por qué no reconocerlo? Y surge Gambla, que es una institución que pretende, y no solo en Estados Unidos, en varios países también, llamar matrimonio, reconocer como matrimonio las uniones pedófilas. Voy a ir un poco más allá, y que ya se fue al chancho. No me fui yo al chancho, se fue al chancho en el sentido común humano. En Holanda existe incluso un proyecto de ley para llamar matrimonio a las llamadas uniones bestiales. O sea, hay personas que se quieren casar con sus gatos, se quieren casar con sus perros. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Cambia la sociedad, sí, obvio, pero ¿por qué pasa? Porque si el matrimonio es cualquier cosa, que alguien me dé una buena razón por la cual todas estas uniones que descansan en el mismo principio formal no se pueden llamar matrimonio y no pueden ser reconocidas como matrimonio. Si el matrimonio efectivamente es este principio formal, que ya les he repetido varias veces, entonces yo mismo digo, no existe fundamento jurídico en razón del principio de igualdad y la no discriminación para negar que todas estas sucesivas uniones, y las que vengan, que la imaginación se me queda corta, también son matrimonio. Entonces, ¿qué dice el sentido común? Balmes decía, ni la más alta filosofía tiene derecho a contradecir el sentido común. Bueno, ¿qué dice el sentido común? Que no cualquier relación afectiva y de connotación sexual es matrimonio. Hay algo específico y definitorio en el matrimonio, alguna nota específicamente conyugal. ¿Cuál será? El afecto, la comunión de bienes, la estabilidad en el tiempo, la amistad. Fíjense que nada de eso es específicamente conyugal, eso se encuentra entre amigos en cualquier parte. Lo específicamente conyugal, como decían los clásicos, que no sé si aquí son muy bien recibidos, es la ordinatio ad prolem, la ordenación a la prole. El hecho de que por el amor entre un hombre y una mujer, dada su constitución biológica complementaria,
pueden establecer un contexto adecuado para la procreación, crianza y educación de los hijos de modo humano. Porque esto no es un asunto cuantitativo. No se trata de traer personas al mundo, sino que sean buenas personas y por lo tanto sean educadas en la virtud en un contexto adecuado para ello. Ese es el fundamento, y eso por lo demás es lo que reconoce todo el derecho a familia. Por algo que regula la filiación, por algo que regula la patria potestad, por algo que establece en materia hereditaria principios de justicia para que el patrimonio no se vaya a cualquier parte, sino que él proteja a los integrantes de la familia. Entonces, y termino de inmediato, sé que estoy en el tiempo. Si el matrimonio efectivamente es igualitario, más allá de todos los argumentos de autoridad que anticipo que vendrán de inmediato, espero que se hagan cargo de esto y que me refuten que si el principio formal, que es el que yo acabo de decir, luego no se abren las puertas para que cualquier tontera sea llamada matrimonio. Gracias. Bueno, yo me imaginaba que Álvaro iba a llevar esto a los terrenos casi de Sodoma y Gomorra, pero yo al respecto, indudablemente, a ver, tratando de ordenar los argumentos que daba Álvaro, es sumamente fácil partir desde la caricatura, caricaturizar las distintas relaciones que se dan y obviamente llevándolas al absurdo. Eso es bastante común y no me extraña que existan proyectos de ley de gente que se le arrancan unas carpas al monte en Holanda o en Bélgica, que obviamente se quieran casar con el gato, con el sobrino o quien sea, así como proyectos de ley idiotas hay en Chile también. Es decir, se van a dar mientras existan legisladores en el mundo y eso es un problema que lo vamos a tener siempre. El punto es que indudablemente cuando se manifiesta este temor a ampliar el concepto de matrimonio, es un temor que se manifiesta indudablemente solo hacia el lado de las parejas del mismo sexo. ¿Y por qué? Porque indudablemente hay afecto, indudablemente hay sexualidad activa en una pareja del mismo sexo. Hay también ganas de tener una relación duradera, tantas o más incluso que en una pareja heterosexual. Lo que pasa es que las estadísticas obviamente favorecen la vulnerabilidad del vínculo, como podrían llamarlo algunos conservadores, en lo que son las parejas homosexuales, justamente porque no hay un contrato que, entre comillas, obligue a mantener a las personas unidas, cosa que no pasa en las parejas heterosexuales. Es decir, a ver, todos los argumentos que se dan respecto a las grandes cargas y lacras que acarrea regularizar las uniones entre personas del mismo sexo son las mismas lacras que ocurren en las parejas heterosexuales. Jurídicamente hablando, no voy a dar argumentos de autoridad, porque yo creo que los principales argumentos son los que da la realidad más que la autoridad. Cuando nosotros tenemos a personas que están en sus planes unirse a otra persona de su mismo sexo, formar una familia, y que dentro de esa familia existan vínculos de afecto, se den relaciones del tipo también jurídico-económica, indudablemente esas personas tienen las aptitudes y capacidades para formar un matrimonio. Cuando aquellos que están en contra me dicen que el matrimonio solamente es una institución en la cual se debe y se tiene que procrear, salvo que Dios no diga lo contrario y mande la maldición de la infertilidad, pero es una institución que está hecha para tener hijos, a mí me saltan muchas dudas, partiendo por ejemplo de aquellas que es la misma Iglesia Católica la que permite matrimonio entre personas que nunca van a dar a luz ni siquiera un peluche. Es decir, si ustedes se fijaron hace un mes atrás, la señora Cayetana Fitzjames Stewart, duquesa de Alba en España, se casó a los 84 años con un señor que tiene 60. De acuerdo a la definición conservadora que acaba de dar Álvaro, eso no es un matrimonio. No es un matrimonio, porque indudablemente Ricky Martin con su pareja tiene más posibilidades de criar un hijo que lo que tiene esta señora a los 84 años. Sin embargo, hubo un cura que bendijo ese matrimonio.
Entonces no nos vayamos a los datos freak, ni de la bestialidad, ni de la zoofilia, ni de la pedofilia, por cuanto justamente, y me voy a permitir leer algo que no es un argumento de autoridad, es algo que existió, y fue un argumento, si es que fue de autoridad, fue dado por la Iglesia Católica, respecto a lo que se establecía como bueno, sinónimo de lo que más frecuentemente estadísticamente estamos hablando, que es lo que señalaba la Iglesia Católica. Pero, frente a la bestialidad, las relaciones entre los hombres, las relaciones entre las mujeres, las relaciones con menores, surgían indudablemente cosas que eran tan freak como aquellos tipos de relaciones. Y al respecto, en la ley natural de Ulpiano, imagínense, se señalaba que surgían contradicciones, fíjense, porque el celibato y las virtudes heroicas de los santos no eran situaciones habituales entre los animales ni entre las personas, ni por otro lado, además, eran y podrían ser juzgadas como antinaturales. Indudablemente el celibato es una situación antinatural, ¿no? Y aquellos que se han dado cuenta de eso, lamentablemente han echado mano a lo que tienen más cerca, que no son precisamente personas de su misma edad y libertad. Entonces, nosotros estamos frente a situaciones que podemos llevarla a la caricatura, indudablemente. En cualquier discusión argumentativa podemos llevarla a la caricatura. Pero cuando en los distintos países se ha discutido la posibilidad de establecer un matrimonio igualitario para que dos personas, sin preguntar cuál es su sexo, puedan no solamente formar una familia, si una familia yo la voy a formar, así la ley diga A o diga Z, la familia es un vínculo afectivo que yo lo voy a formar sí o sí, pero que además yo pueda unirme en matrimonio como un contrato laico, como un contrato del Estado legislador al servicio de las personas. Indudablemente que aquel Estado que no contempla dicha solución para todos sus habitantes es un Estado que está en carencia legislativa. Y eso, cercanamente a eso, para no ser tan drástico, es lo que ha señalado uno de los votos de reserva de hace 2 semanas atrás del Tribunal Constitucional respecto a la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 102 del Código Civil, aquel que exige la diferencia de sexo para casarse. Indudablemente el Tribunal Constitucional rechaza ese requerimiento, y lo rechaza pero por distintas razones. El rechazo es un 9-1 bastante categórico, pero uno no tiene que fijarse en el 9-1, tiene que fijarse dentro de los 9 votos que estuvieron por rechazarlo, cuáles son las razones que tuvieron los ministros para rechazarlo. Y dentro de esas razones hay un voto que es el que contiene más ministros dentro de esos 9 que son la mayoría, que es el voto de los ministros Francisco Fernández, Carlos Carmona, Viera Gallo y Gonzalo García, en los cuales señalan, y tomando en cuenta lo que ha dicho innumerables la Corte Europea de Derechos Humanos como la Corte Francesa, no es misión de la justicia constitucional definir lo que se entiende por matrimonio, pero sí es misión del legislador regular las relaciones que se dan adentro de la familia. Y frente a eso, estos ministros señalan en su fallo que el Estado de Chile se encuentra carente de dar soluciones legislativas a las personas del mismo sexo, ya sea por la vía de un matrimonio igualitario, analogándolo al artículo 102 del Código Civil, o ya sea por estos acuerdos de vida en pareja o el nombre que uno le quiera dar. A propósito, y lo tenía como un asterisco, respecto a aquellas sentencias algo contradictorias del Tribunal Constitucional, y con esto termino. Álvaro hacía mención a una sentencia de enero de este año en la cual se declaraba constitucional el delito de sodomía respecto de menores de edad, pero que sí tienen consentimiento sexual, que son mayores de 14, que tienen relaciones consentidas, es decir, libremente, con un mayor de edad. Hay un principio de desigualdad legal espantoso, por cuanto un mayor de edad que tiene relaciones sexuales con una persona de distinto sexo, mayor de 14 años, no estoy hablando de niños chicos, mayores de 14 años, que son las mismas personas que pueden ir a buscar anticonceptivos a un consultorio o lo que sea, esas personas no cometen un delito. Pero aquellos que tienen relaciones consentidas entre un mayor de 18 años y un menor de 18, pero mayor de 14, sí cometen delito. ¿Cuál es la gran inconsistencia? En que entre mujeres no se da el delito, ¿no? Es decir, lesbianas de 14 años y más
pueden tener relaciones sexuales libremente con lesbianas de 18 años ni más, mientras que gays, hombres de 14 años ni más, no pueden tener relaciones sexuales con hombres gay, obviamente, de 18 años ni más. Finalmente, creo yo que la discusión está abierta, hay argumentos para todos lados, y respecto de las cifras que yo te comentaba, Álvaro, que indudablemente son más del 10%, obviamente son imposibles de comprobar, porque los que están en ese delta sobre el 10% que no se dan a conocer y que no salen del closet nunca van a contestar una encuesta. Pero como dirían los periodistas, uno no puede delatar a la fuente, pero de que existen, existen. Muchas gracias a ambos. Ahora el público tendrá 20 minutos para hacer las preguntas y se le van a ofrecer micrófonos.